Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González. Y el día de hoy vamos a empezar nuestro estudio de los bioelementos. Empecemos. Bueno, aquí tenemos que todos los seres vivos estamos formados por moléculas y esas moléculas a su vez están formadas por átomos. A los átomos que forman parte de los seres vivos se les llama bioelementos. Estos bioelementos son elementos químicos que forman parte de todo ser vivo. Aquí, por ejemplo, podemos observar la tabla periódica. Y en esta tabla periódica encontramos los elementos que hoy en día están conocidos, son reconocidos. Ya hay 118 elementos, ¿no? Pero mi pregunta es para ustedes, ¿todos los elementos que están presentes aquí en la tabla periódica serán considerados bioelementos? ¿Todos estos? Míralos bien. Todos estos elementos son considerados bioelementos, es decir, son elementos químicos que forman a los seres vivos. ¿Tú qué dices? No ¿Quién todos, participa? Miss. Maestra, No todos. no, A ver, Natalie Tucto me dice que no todos. ¿Por qué, Natalie? Porque algunos no forman parte de los seres vivos. no existe Ya, otra muy forma de bien. participar. Adelante, hija. Cindy Eh, Espinosa. no todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en nuestro organismo presentes, porque algunos son tóxicos y dañinos. Muy bien, gracias, Cindy. No todos son Adelante, hija. no todos son Chamorro. porque, por ejemplo, el oro es un metal, entonces ese metal no puede estar en tu cuerpo. Entonces, ese es mi aporte. Pero, Celeste, te digo una cosa. ¿Sabes qué? Tú y yo sí tenemos oro en nuestro cuerpo. Sí, Sí, no, es un metal, ¿cierto? Sí, y somos millonarias. Tenemos oro. Tú, yo y los animales y las plantas. Claro que en mínima cantidad. Y sí tenemos metales. El hierro es un metal y tenemos hierro en nuestra sangre. El zinc también es un metal y también tenemos zinc, también tenemos cobre. Así que la idea de que el metal no está, hay que sacarla de la cabecita. Sí tenemos eso. Maestra, A ver, pero como han dicho, a ver, dime Ruth. Adelante, Ruth yo creo Pérez. que no todos esos elementos están en nuestro cuerpo, porque hay algunos que son de carga nuclear, son atómicos y no creo que uno tengamos en nuestro sistema, ¿no? Ya, gracias Ruth. Pero ten en cuenta que todos estos elementos son átomos. Todos son átomos. Así que si tú dices que porque son átomos, algunos están y otros no, pues no tendría sentido porque todos ellos lo son. Mira, vamos a ver cuál es la característica para que estén, ¿ya? Lo que han dicho es cierto. No todos los elementos de la tabla periódica, no todos ellos forman parte de los seres vivos. No todos. La gran mayoría sí está en los seres vivos, pero no todos ellos. La primera condición de un bioelemento, de un elemento químico que forma parte de un ser vivo, es que ese elemento debe estar presente en la naturaleza. ¿Qué significa? Que tú lo puedes encontrar libremente en el aire, en el agua o en el suelo. Por ejemplo, en el aire podemos encontrar al oxígeno, al hidrógeno, o en el agua también podemos encontrar el oxígeno, al hidrógeno, en el aire está el nitrógeno, el carbono, ¿no? En el CO2 está el carbono en el aire. También podríamos hablar de calcio. El calcio está, a ver, ¿quién me dice dónde está el calcio? ¿Quién de ustedes sabe dónde está el calcio? en el A hueso, los, Ujú. ¿se les alimenta? huesos, Ya, en dientes. los huesos, ya, huesos y dientes. Gracias, Shirley. Pero el calcio que está en nuestros huesos y dientes, ¿de dónde vino? De los alimentos que consumimos, la leche, el huevo. Ya. Gracias, Shirley Mesa, sí, de los alimentos lácteos o alimentos que tengan calcio, como la leche. Ya. ¿Y el calcio que está en la leche, de dónde vino? De la vaca. Ya, gracias, Mauricio.
Y el calcio que está en la vaca, ¿de dónde vino? De la comida de la vaca. ¿Qué De los comió la pastos vaca? que come. El pasto. Ya, gracias, Daza, Enoc. Ya, Y el calcio Miss, vino del pasto. Ahora, el calcio que está en el pasto, ¿de dónde vino? De la tierra, Miss. Muy bien, hija. Llegaste a la respuesta correcta. Mira, ve, el calcio está en la tierra, pero si nosotros no nos vamos a poner a comer tierra, porque no podríamos asimilar el calcio de la tierra. El calcio de la tierra está en una forma que no es asimilada por nosotros, tiene que ser asimilada por las plantas y aún estas, aún estando en las plantas, luego debe ser asimilada por el animal, que en este caso es la vaca, y ahí nuevamente pasa a otra forma, va a unirse a otros átomos, va a formar va a tener otras presentaciones moleculares y de ahí cuando nosotros lo ingerimos podemos asimilarlo, pero está presente, mira, en la naturaleza. Entonces, los elementos que no forman parte de los seres vivos son aquellos que no existen en la naturaleza. Es decir, son los elementos que han sido fabricados por la mano del hombre. Aquí tú puedes observar que hay algunos elementos como el 105, el 106 y en adelante, todos estos que tienen el puntito rojo. Dice, mira, ve, la leyenda nos dice elementos artificiales. Estos son elementos químicos artificiales. Aquí abajo también están. Estos elementos químicos artificiales han sido creados en un laboratorio por manos de científicos. Por lo tanto, estos no existen en la naturaleza, son artificiales y por lo tanto estos no forman parte de los seres vivos. ¿Me están entendiendo? Todos los elementos artificiales no forman parte de los seres vivos. ¿Cuál es la segunda característica para reconocer que algo es un bioelemento? Los bioelementos, además de que son elementos químicos que forman a los seres vivos y que están en la naturaleza, deben ser capaces de formar enlaces estables. ¿Qué significa enlaces estables? Que deben poder unirse un elemento con otro elemento. Por ejemplo, el ejemplo más simple, el agua, ¿no? En el agua tenemos al átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno mediante un enlace muy estable. Este enlace no es que se está rompiendo, ni separando, ni nada. Se mantiene bastante estable. Y esa es la peculiaridad de las moléculas de los bioelementos. Deben formar esos enlaces. Si no puede formar un enlace estable, es decir, si se une a alguien y luego al toque se rompe, se separa, no mantiene esa estabilidad, entonces no puede ser un bioelemento. A ver, miramos en la tabla periódica quiénes son los que no pueden formar enlaces estables. Aquí, en la última fila, tenemos, ustedes, no sé si observan, dice helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Le hemos puesto un puntito celeste para que se den cuenta. ¿Saben cómo se les llama a estos elementos de la última fila? Gases nobles. ¿cuáles? Gases Nobles. Muy bien. Efectivamente, son los gases nobles. Estos son los gases nobles. ¿Y quién sabe por qué se les llama nobles? Ellos serán reyes, príncipes, gases o qué. ¿Son estables? Ajá, son ¿Son estables. estables? ¿Por qué son estables, Viviana? A ver, explícame un poquito más. Y cumplen la ley del octeto. Viviana Robles. ¿Cómo dices? Cumplen la ley del octeto, o sea, que Cumplen la ley del octeto. aunque estén solos, no necesitan otros elementos para ser estables. Muy bien, Viviana Robles. Efectivamente, ¿no? Mira lo que nos ha dicho su compañera. Estos se llaman gases nobles porque en la última capa o en el último nivel de energía tienen 8 electrones, excepto el helio que tiene 2, ¿no? Todos los demás tienen 8 electrones y esos 8 electrones le dan una gran estabilidad y son tan estables que no tienen la necesidad de unirse a ningún elemento. Viene un hidrógeno, un oxígeno, todo amigos, quieren unirse a estos y ellos no quieren, ¿no? Dicen, yo soy
estable por mí mismo. Yo soy solo, no necesito de nadie. Y es así que estos no forman enlaces y por lo tanto no pueden estar dentro de los seres vivos. ¿Ya? Entonces ahí hemos encontrado criterios para identificar cuando uno es un bioelemento y cuando no lo es. Ahora, los bioelementos se encuentran formando parte de nuestro cuerpo. Están distribuidos en diferentes porciones. Aquí nosotros vamos a hacer la distribución de su composición en el cuerpo humano según la masa. Es decir, si yo me peso, me subo a una balanza, me dice tienes tantos kilos, yo supongamos que pese 60 kilos, entonces de mis 60 kilos, ¿cuántos kilos habrá más de un elemento? ¿Cuántos kilos habrá más de otro elemento? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, la composición por masa. No es que vamos a contar a los átomos, sino vamos a verlo de acuerdo a la masa. Hay elementos que son más pesados y otros que no lo son tanto, también tiene que ver con eso. ¿Quién me dice cuál será el elemento más abundante? Mira, ven, este cuerpo humano, el color celeste está más abundante, en ¿El mayor oxígeno? cantidad, es la mayor El masa. hidrógeno. El oxígeno es el Oxígeno. elemento más abundante en los seres vivos. Gracias, gracias Viviana y Claudia Elías. Efectivamente, ¿no? El oxígeno, si consideramos la masa, si consideramos cuánto pesa el átomo y la cantidad de átomos que tenemos, pues el oxígeno es el que tiene mayor abundancia. Si consideráramos contar cada átomo, pues lo más probable es que el átomo de hidrógeno ganaría en número, pero pesa solo uno, así que su masa es muy pobre en este caso. ¿Ya? Ahí está el oxígeno, que tiene una masa de un 65% de nuestro cuerpo, es decir, que si su profesora, imagínate, ¿no? Si yo pesara 100 kilos, 65 kilos de mi peso serían debido al oxígeno que hubiera en mi cuerpo. Pero no significa que yo fuera un globo aerostático para tener tanto oxígeno, sino que ese oxígeno está unido a otros átomos y está formando diferentes moléculas. ¿Cuál será el elemento que sigue en abundancia? ¿El carbono? Mira, ahí ves el... Carbono. Ya, Carbono, gracias Pérez. Gracias Alison Delgado. Ya, a ver. Sí, el carbono, 18%. Si yo pesara 100 kilos, 18 kilos de mi peso serían carbono. Y luego le sigue el hidrógeno con el 10%. El Y hidrógeno. finalmente el nitrógeno. nitrógeno. Ya, muy bien. Ahí está el famoso CHOM, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la composición en masa. Y mira lo que ves en el dibujo en color verde, no es que esté en el brazo, ¿no? Es una proporción nada más. Todos los demás elementos químicos que hemos mencionado se encuentran en esa proporción. Toditos juntados están ahí. Algunos un poquito más y otros muy poco. Algunos están en cantidades tan mínimas que prácticamente no se los encuentra. Es como que no se los encuentra, pero encuentras algo que te dice que aquí estuvo este elemento. Entonces, así de mínimas las cantidades que vamos a encontrar de esos. Ustedes saben que a los bioelementos se los clasifica tomando en cuenta varios criterios. El criterio que vamos a considerar es el de su abundancia. Según su abundancia, los bioelementos son primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son mayores del 4.5 al 95.5%. Redondeamos de 4 a 96. Ahí está el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Lógicamente que esto es en masa, ¿ya? Luego están los elementos secundarios, que están del 0,1 al 4%. Estos bioelementos secundarios se encuentran, el más abundante es el calcio, que está en 1.5%. Imagínate, si yo pesara 100 kilos, tendría 65 kilos de mi cuerpo sería oxígeno y solamente 1,5 kilos sería de calcio. A veces uno dice, ¿no? Lo más pesado que tienes en tu cuerpo son tus huesos por el calcio, pero no necesariamente porque estás viendo
que el calcio está en una cantidad bastante reducida. Ya, les decía, ¿no? Entonces el calcio, mira, ve, está en esa cantidad, es 1,5%, y de los cuales 0,1 el magnesio es mínimo, pero aún así son significativos. Por otra parte, tenemos a los oligoelementos. Estos se encuentran, oligo, el término oligo hace referencia a que están en mínimas cantidades, están en porcentajes menos del 0,1%. De ellos, el más abundante es el hierro, y aún es mínimo la cantidad que tenemos. Y luego están otros elementos más. Aquí solamente he puesto algunos representativos, pero lógicamente existen muchos otros más elementos químicos. En el caso de los bioelementos primarios, tenemos al oxígeno, al carbono, hidrógeno y nitrógeno. Vamos a analizar el oxígeno. Tú sabes que el oxígeno se encuentra en un 65%. Su función es realizar la respiración celular aeróbica. ¿Alguien sabe qué significa respiración celular aeróbica? Que se da mediante el aire, necesita del aire para poder hacer Es la la respiración. ¿Mediante el presencia oxígeno? de, Presencia de oxígeno, Miss. Ya. presencia de oxígeno. ¿Y qué pasa? A ver, la Sirve para célula, ¿ya? que las células, para que da una respiración, para que hay Para que una forme respiración. ATP, necesita del aire para Para que para formar ATP en la Para que produzca un mitocondria, ATP, para una que energía. pueda mantener a la célula misma. Gracias, Celeste. A ¿Podría ver, ser como vamos a el ciclo explicar. de Krebs? Sí, ciclo de Krebs, sí, Y, danza. Dime, hijo. por ejemplo, respiración aeróbica es la respiración aeróbica que tiene el metabolismo energético, en la que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas. Gracias, Enoch. Mira, observamos aquí. Tenemos una célula, ¿cierto? Esta célula es una célula eucariota. Puedes ver que tiene núcleo, tiene organelos celulares y entre sus organelos está la mitocondria, que son estos organelos alargados con pliegues internos. Sacamos una mitocondria y la tenemos aquí. ¿Qué sucede? Cuando nosotros respiramos, tomamos el oxígeno del aire, ese oxígeno va a nuestros pulmones. Desde nuestros pulmones, el oxígeno pasa a nuestra sangre y a través de los glóbulos rojos y la hemoglobina, el oxígeno es transportado por la sangre hacia todas las células del cuerpo. Entonces, cada célula, todos los días, en todo momento, está recibiendo oxígeno, 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 oxígeno. Pero el oxígeno que entra a la célula no se queda propiamente en la célula, sino que la célula lo manda el oxígeno a estos organelos llamados mitocondrias. Ahí está. Entonces el oxígeno está entrando, ahí están las puras O, está entrando a la mitocondria. Una vez que el oxígeno está en la mitocondria, va a suceder algo interesante. La célula, lógicamente, todos los días se alimenta, como todo ser vivo. Y entre el alimento que consume, su alimento favorito es la glucosa. Aquí vemos una molécula de glucosa con sus 6 átomos de carbono representados por las bolitas rojas. Entonces, la glucosa empieza a romperse y para terminar de romperse entra a la mitocondria y podrá romperse, podrá degradarse, podrá catabolizarse de catabolismo siempre que en la mitocondria haya suficiente oxígeno. Si hay oxígeno en la mitocondria, la glucosa se rompe. Y al romperse, mira, ve aquí vemos el segundo concepto, ¿no? ¿Qué sucede? El oxígeno es responsable del catabolismo. ¿Qué significa catabolismo? Degradación. ¿Degradación de quién? De aeróbico. ¿Qué significa catabolismo aeróbico? O sea, degradación en presencia del oxígeno. ¿De quién? De la glucosa. O sea, se debe degradar, se debe romper la glucosa. ¿Cuál es el objetivo de que se rompa la glucosa? Que se libera ATP. ¿Qué es ATP? Es la molécula de energía. Entonces, la glucosa
no podría romperse totalmente, no podría catabolizarse completamente si no hubiera oxígeno. Y sin esto no habría suficiente energía. Entonces nosotros nos parecemos mucho a nuestros celulares. Si nuestro celular no lo hemos cargado, pues no tiene energía. Y si no tiene energía, simplemente se apaga. Igual sucede con nuestras células. El siguiente elemento es el carbono. El carbono tiene 18%, su primera función forma moléculas orgánicas. ¿Quién me dice cuáles son las moléculas orgánicas? Podría. ¿Puedo hacerlo? ¿Proteínas? Los Ya, glúcidos, los glúcidos, lípidos los y los lípidos. ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Muy bien, efectivamente, ¿no? Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Ahí están. Todos estos vienen a ser moléculas orgánicas. El término orgánico se usa porque todas estas moléculas que ustedes han mencionado, en su composición presentan carbono. Si tienen carbono, eso los determina como orgánicos. Entonces, vemos aquí que todas estas moléculas tienen carbono. Ahora, ¿por qué el carbono es una molécula especial? El carbono es una molécula especial, perdón, un átomo especial, porque el átomo de carbono tiene esta propiedad, se llama tetravalencia. La tetravalencia, el término tetra significa 4. El átomo de carbono, mira, ve esto de color rosado al centro, tiene la capacidad de unirse con 4 átomos diferentes. 2, 3, 4. Entonces, como se une con 4 átomos diferentes, estamos hablando de tetravalencia. O lo ves aquí, ¿no? Aquí también, mira, vamos a observar en este caso, este átomo de carbono está unido a un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y está unido a un carbono, entonces está unido a 4, tiene la capacidad de formar esos 4 enlaces. Esos 4 enlaces le permiten unirse por enlace simple a átomos que pueden ser iguales o átomos que pueden ser diferentes. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el carbono tiene la peculiaridad de que puede formar una gran variedad de moléculas. Un átomo de carbono, si quiere, se puede unir a hidrógeno, se puede unir a oxígeno, podría usar enlace doble para unirse al oxígeno y podría usar un enlace simple y se une a otro hidrógeno. Ahí está. Acá, ¿se ha usado la tetravalencia? Pues sí se ha usado. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces siempre va a tener esa peculiaridad y le da la versatilidad para formar diversidad de moléculas. ¿Ya? Luego tenemos al hidrógeno. El hidrógeno es el principal componente del agua. Se encuentra en forma ionizada, ¿no? Se llama ion hidrógeno. Y el ion hidrógeno va a determinar el pH. Si tenemos una mayor cantidad de hidrógenos en una solución, pues estamos hablando de una solución ácida, o si tenemos poca concentración de hidrógenos, estaremos hablando de una solución alcalina. También va a participar en las reacciones de redox y en la transferencia de energía. Ustedes lo habrán estudiado en el transporte de electrones. Ahí vemos el pH, ¿no? La escala de pH. Aquí tenemos al nitrógeno. El nitrógeno está en un porcentaje del 2,3%. Perdón, el 3,2%. Las funciones que tiene es que forma parte de las proteínas. Las proteínas. A ver, ¿quién me dice ejemplo de proteínas? La albúmina, La albúmina. insulina. Ya, muy bien. Albúmina, insulina, queratina, hemoglobina, colágeno. ¿Sí? Hemocianina, Elastina, miopetina, fibroína, el glucagón, Caseína. La creatina también me dice. Caseína, sí, la ya, creatina, muy bien, Creatina. creatinina, la creatina, insulina, glucagón, la fibrina, el paratormona, colágeno, insulina, el colágeno, fibrina, la colágeno, tubulina, la miosina también.
La Muy bien. tubulina, La la tubulina, miosina, La la caseína, miosina, Miss. la Gliadina. caseína, la La prolactina, albúmina. la La albúmina. la oxitocina, prolactina. Uy, una larga lista de proteínas. Y sí. mira qué interesante, ¿no? Porque toda esa larga lista de proteínas que ustedes han estado mencionando son las que forman nuestro cuerpo. Nosotros estamos formados por proteínas. Proteína en mi carne, en mi piel, incluso en mis huesos o en mi cabello, hay proteínas. Estamos hechos de proteínas. Pero estas proteínas, a su vez, están formadas de moléculas llamadas aminoácidos. Y esos aminoácidos tienen la parte donde dice amino. La parte donde dice amino presenta al nitrógeno. Aquí está, por ejemplo, un aminoácido. Todo esto es un aminoácido. Y este es el grupo amino, el NH2. Y si tú te fijas en el amino, aquí al centro, en el color morado, se encuentra el nitrógeno. Entonces, todas las proteínas van a tener aminoácidos. Los aminoácidos tienen nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? En su grupo amino. Pero lógicamente, mira, más que nitrógeno, ¿qué hay? Hay carbono. Ahí te das cuenta que el carbono le gana en abundancia. También hay hidrógeno y también hay oxígeno, ¿no? Acá también hay oxígeno. Entonces, va a ir variando, ¿no? Pero sí hay un porcentaje aceptable. También tenemos que es componente de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y estos ácidos nucleicos en su composición tienen bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, aquí están citosina, timina, uracilo, adenina y guanina. ¿Por qué se llaman nitrogenadas y por qué se llaman bases? Se llaman bases porque son moléculas de pH alcalino. Nitrogenadas porque en su composición, mira que es una cadena de carbonos, en su composición también tienen nitrógenos. Aquí, por ejemplo, la citosina, estás viendo 2, 3 nitrógenos, ya nitrogenada. Vemos a la timina, a ver, vemos un nitrógeno por aquí y un nitrógeno por aquí, 2 nitrógenos. Al uracilo, ¿dónde está? Aquí hay un nitrógeno y aquí hay otro nitrógeno. ¿Listo? Entonces, por eso la denominación de bases nitrogenadas. También al nitrógeno sabemos que forma parte de la clorofila. Ahí está. Bueno, si hablamos de la clorofila, vamos a ver que es importante en determinar el crecimiento de las plantas, porque tú sabes que la clorofila participa en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos grupos de plantas. Las dos plantas fueron sembradas al mismo tiempo, tienen la misma edad, solo que un grupo de ellas ha crecido más y un grupo ha crecido menos. Unas están más verdes y otras están amarillentas. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos será la que tiene nitrógeno? ¿El grupo A o será el grupo de plantas B? El grupo B, La Miss. misma. Plantas. B, grupo La B. que tiene más nitrógeno es el grupo B. Sí. Muy Ajá, bien. porque está más un poco verde. Uf, Mucho más verde, se ven más fuertes, más sanas y lógicamente sus hojas son mucho más grandes. Ya, es una variedad, misma especie de planta, pero no han crecido las del grupo A. Ahora, ¿cómo habrá hecho el agricultor para darle nitrógeno a estas plantas? ¿Qué le habrá echado? Clorofila. Con los fertilizantes. No, tú sabes que está en la clorofila. El nitrógeno está en la clorofila, pero a Abono. estas Abono. abono, En ¿qué los abono le habrá fertilizantes, echado? Fertilizante. Fertilizantes. Ya, pero ¿qué es ese abono fertilizante que están diciendo ustedes que tiene Las heces de nitrógeno? los animales, Miss. ajá, Muy de los bien, desechos de ya, los Fernando animales. Jara. Efectivamente, miren, ¿no? Las heces, las excretas de los Son animales. más. Puede ser el guano del cuy, de la gallina, de las aves guaneras, ¿no? Esas excretas de los animales contienen abundante nitrógeno. Y ese nitrógeno, al mezclarse con la tierra, las plantitas pueden absorber el nitrógeno a través de sus raíces y de esa manera
pueden formar más clorofila. Y al tener más clorofila, pueden hacer una mejor fotosíntesis. Y al hacer una mejor fotosíntesis, lógicamente vamos a tener a estas plantas pues, sanas, fuertes, vigorosas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la explicación de lo que ha sucedido en este grupo de plantas. Si tenemos un suelo que es un suelo pobre, no se le ha abonado correctamente, no tiene este guano, digamos, no hay nitrógeno en el suelo, las plantas no se desarrollan como debe ser. Y algo así también somos nosotros. Vamos a ver a los elementos secundarios. Como puedes observar, son 7 los elementos: azufre, fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio y cloro. Vemos aquí al azufre. El azufre es el elemento que está presente en todas las proteínas, las que ya ustedes mencionaron. ¿Y por qué está presente en todas las proteínas? Porque todas las proteínas tienen aminoácidos. ¿Cuántos tipos de aminoácidos comunes tienen las proteínas? 2 mes, lo que tiene azufre, metionina y cisteína. Ya. Sí, los que tienen azufre son metionina y cisteína. ¿Y cuántos Sí. tipos de aminoácidos tenemos los seres vivos? 20. Esenciales, no esenciales. 20 mis Claro. esenciales y no esenciales. En total hacen 20, ¿cierto? 20. Ujú. ¿Sí? De esos 20 aminoácidos que tenemos, de los 20, todas las proteínas tienen los 20 tipos de aminoácidos. Se repiten varias veces y todo, pero hay 20 tipos. De esos 20 tipos de aminoácidos, en todas las proteínas siempre va a haber 2 aminoácidos que están presentes dentro de esos 20, ¿no? Que son la cisteína y la metionina. Puedes observar aquí, mira, la cisteína es un aminoácido que tiene azufre, aquí está el azufre, lo tiene en su cadena terminal. Ya, este es el extremo de la cadena y ahí está el azufre. Mientras que la metionina, mira dónde está el aminoácido, el azufre. El azufre está en un lado intermedio. La cadena todavía termina aquí abajo, pero está intermedia. Ya, estos dos tienen azufre. Claro, uno es terminal y uno es intermedio. Ahora, primer detalle. Como todas las proteínas tienen azufre, cuando una proteína empieza a descomponerse, por decir un cadáver, el cadáver huele muy mal, ¿no? Imagínate, el cadáver más fácil de entender que huele mal es el pescado. El pescado tiene su carne, es una carne muy frágil, una proteína, ¿no? Bastante frágil, bastante noble. Entonces, esta proteína rápidamente se descompone. Y al descomponerse, lo que se libera, ese olor pestilente, digamos, es por la gran cantidad de azufre que presenta, ¿ya? Igual vas a encontrar en un huevo o hay alimentos que tienen un poquito más de azufre y el olor se lo reconoce, ¿no? Por ejemplo, el ajos, la cebolla, esos olorcitos un poco fuertes, te están avisando, uy, aquí hay azufre, te están diciendo. Ahora, de estos dos aminoácidos, cisteína y metionina, de estos dos, vas a encontrar que la cisteína tiene el azufre en una cadena terminal. Por ese motivo, la cisteína es la que puede formar este tipo de enlaces, que se llama enlace puente disulfuro, ¿ya? Que es un enlace que le da estabilidad a este tipo de proteína llamado de estructura terciaria. En cambio, la metionina no forma puentes disulfuro. ¿Por qué no lo forma? Porque no se encuentra el azufre en un lado terminal, en la cadena terminal, sino que está en una cadena, en un lado intermedio, ¿no? Parte de la cadena. Ese es el detalle, ¿ya? Vamos a ver al fósforo. El fósforo tiene muchísimas funciones. La primera función forma los ácidos nucleicos. Aquí ustedes van a observar un segmento de un ácido nucleico. Aquí está. Mira, la pentosa, la base nitrogenada y en este círculo celeste el fosfato. Y en el centro del fosfato o del círculo se encuentra la letra P que representa al átomo de fósforo. ¿Cuál es el detalle? Si
hubiera solo un fosfato que se une a la pentosa, esta estructura se llama nucleótido. Y el enlace es fosfoéster. Pero si el fósforo se une a dos, estamos hablando de un ácido nucleico, de una estructura parecida al ácido nucleico, y estaríamos hablando del enlace fosfodiéster. Entonces, fundamental para formar ácidos nucleicos y formar nucleótidos mediante los enlaces fosfodiéster y los enlaces fosfoéster. También el fósforo forma los fosfolípidos de la membrana celular. Aquí están fosfolípidos. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Mira, detalle, esto es la representación de una membrana y podemos observar que la membrana, gracias a la presencia del fósforo, tiene esa capacidad de formar las bicapas lipídicas. También está en la vaina de mielina de las neuronas. Entonces encontramos, aquí por ejemplo, vemos una neurona y la neurona presenta en la parte alargada, que es el axón, está cubierta por la vaina de mielina, que son estas con estructura de cápsulas. Y estas están hechas también de fosfolípidos, el mismo componente que está en la membrana. También forma parte del ATP. Las siglas ATP, adenosintrifosfato, aquí lo vemos. Vemos el fósforo, ¿no? 3 átomos de fósforo. 1, 2, 3. Y entonces, estos enlaces que unen a los átomos de fósforo en esta molécula se llaman enlaces de alta energía, ¿ya? Y bueno, por eso el ATP es una molécula energética. Cuando nuestro cuerpo consume fósforo, lo que pasa es que se rompe un enlace de alta energía. Este enlace se rompe, quedando ADP, adenosindifosfato, con 2 fósforos y quedando un fósforo libre. Pero lo importante es que al haberse roto, el enlace que los mantenía unidos liberó una gran cantidad de energía. Y por eso es que el ATP es una molécula energética. También tenemos fósforo en los huesos. A veces uno dice, no, los huesos son fuertes porque tienen calcio. Sí, es cierto, tienen calcio y el calcio los ayuda a ser fuertes. Pero los huesos también tienen proteínas y tienen otros minerales, como el caso del fósforo. Tenemos fosfatos de calcio. No es calcio puro, es fosfato de calcio, lo que forma los huesos. También fosfatos de magnesio. También forma parte de las vitaminas. Tenemos las vitaminas B1, B5, B6. Sin ir muy lejos, en esta época los estudiantes siempre dicen, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar mi memoria? Y muchas veces si terminan yendo a la farmacia, y a veces el farmacéutico se cree médico, les dice, te receto este jarabe o estas pastillas súper buenasas, te van a dar una super memoria, es el gamalate B6. ¿Y qué es? No es ni más ni menos que la vitamina B, la B6. Pero esta vitamina, así como tú la puedes encontrar en forma sintética, también la encuentras en todos los alimentos, la leche, los huevos, las carnes. Allí vas a encontrar esta vitamina. Entonces, teniendo una alimentación adecuada, podemos tener suficiente de esa vitamina y ayudar a la memoria, sin perjudicar a nuestro bolsillo. Calcio. A ver, ¿quién de ustedes me puede hablar del calcio? ¿Qué saben del calcio? Yo quería hablar. A ver, hija, Yo también, adelante. maestra. Ya, a Yo, ver, primero yo empezamos con ella. Claudia. Leo y yo miembro Laura, la Laura. También. Ya, hijita, ya. Empezamos primero. Hay varios elementos, no se peleen. Yo ya sé que ustedes quieren hablar, son unos tromes. Empieza. Por lo que sé, el calcio participa en la transmisión de impulsos nerviosos, o sea, en la sinapsis, y también Ya, ahí está. en la contracción muscular, y también o sea, participa en la coagulación de la sangre y de la leche. Ya. Gracias, Laura. ¿Quién más quisiera aportar a lo que nos ha dicho su compañera? ¿Yo mismo puedo? Adelante, María Victoria. Ya, bueno, por lo que yo sepa, el calcio es un mineral importante para el cuerpo y ayuda a formar y proteger los dientes, los huesos. También el calcio durante nuestra vida
puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Eso es todo. Gracias, María Victoria. ¿Alguien más desea contribuir? Dígame, Magíster. Adelante, a Rolando. ver, también el calcio Rolando. ayuda, el lámina media del pared vegetal se forma con pectal de calcio. Muy bien, sí. También el calcio que da resistencia, mayor cantidad de, creo que 98% de los huesos. O sea, da dureza, resistencia, Ya, le da dureza. mucha resistencia y fuerza a nuestros huesos. Ajá, Dureza, ¿no? ajá. Gracias, Rolando. Efectivamente, todo lo que ustedes han dicho es correcto. En el caso del calcio, es un elemento, un elemento químico, considerado mineral también, muy importante, al igual que todos los elementos. No, no podemos decir este es más importante o aquel es más importante, ya que debemos tener claro que todos los elementos son importantes. Si faltara alguno de los elementos, pues tendríamos un mal funcionamiento del cuerpo. Particularmente en el caso del calcio, como ya hemos visto, sí es necesario para la formación de huesos y dientes, le da la dureza, la resistencia. También está presente en la sangre. Tenemos calcio en la sangre y este calcio en la sangre, cuando está en cantidades suficientes, ayuda, contribuye al proceso de coagulación sanguínea, ¿no? Si nos hacemos una herida, un corte, pues vamos a tener una hemorragia, una pérdida de sangre. Si tenemos suficiente de este calcio, pues la hemorragia, si es presionada, presionamos la zona de la herida, la zona de la hemorragia, el calcio que está presente, pues va a contribuir al proceso de coagulación y de cicatrización, va a detener la hemorragia. Por eso el calcio es tan importante. ¿Cuántos casos se han visto de personas que han sufrido algún tipo de herida y presionaron la herida, era muy grande, una hemorragia fuerte, presionaron fuertemente y al poco rato empezó a sanar la herida, empezó a coagular, se detuvo la hemorragia hasta que pudieron ser atendidos por un personal médico, un personal de salud? Entonces, por ese lado es importante, ¿no? Antes, hace muchos años, más de 20, 30 años atrás, 30 años atrás, como siempre que un paciente iba a entrar a la sala de operaciones, por ejemplo, le hacían la prueba de coagulación sanguínea. Decían, si una persona no tiene buena coagulación, no puede entrar a la operación porque podría tener una hemorragia, ¿no? A ver, un ratito. Justo que nos movemos, pues estamos consumiendo. Detalle en esta parte, estimados estudiantes, ustedes que son profesionales de la salud, dentro de sus actividades de labor diaria, participan en promoción de la salud. Todo aquello que tiene que ver con PROMSA, ¿no? La promoción de la salud. En la promoción de la salud es importante difundir una alimentación adecuada en una población, en una alimentación balanceada. Muchas veces en la población no se consume alimentos con suficiente calcio. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿cuáles son los alimentos que contienen calcio? ¿Ustedes qué me dirían? El huevo. El La huevo, leche. la leche, Miss, hay diferentes, por ejemplo, hígado seco puede ser, el hígado, yogur, Todo producto lácteo. el yogur, Eso. El todo queso. producto almendra. lácteo, el queso, la almendra, ya, hasta ahí nomás. Seguro que me dirían muchos otros ejemplos. El caso es que debemos recordar que todos los seres vivos, todos, tú, yo, una planta, una bacteria, todos los seres vivos tenemos elementos. O sea, la profesora ahorita tiene calcio, sí. Esta plantita tiene calcio, sí. Ese hongo tiene calcio, sí. Todos tienen calcio, ¿ya? Sin embargo, algunos alimentos tienen más calcio que es significativo y otros tienen tan poco calcio que no es significativo para una alimentación. Entendamos eso. Por ejemplo, si me dijeran, ¿no? Calcio, el hígado
sin importar que sea de res, de pollo, fresco o seco. El hígado, por ejemplo, ¿tiene calcio? Sí tiene, pero es mínimo. Es tan poquito el calcio que tiene el hígado que no llega a ser significativo. El hígado es significativo en la cantidad de hierro. El hígado tiene mucho hierro, pero poquitito calcio. De igual manera, la leche. La leche sí tiene calcio y tiene la leche, el queso o el yogur, los lácteos que dijeron, estos tienen calcio y sí tienen en cantidades significativas, así que vale, si yo quiero, necesito que mis niños, mis jóvenes consuman calcio, pues en productos lácteos les estoy garantizando el consumo de calcio. Ahora el huevo, ¿no? El huevo, ¿tiene calcio? Pues sí y no. ¿Tiene calcio? Sí, pero el calcio está en su cáscara. Lamentablemente nadie come la cáscara. Y si alguien me dice, profesora, yo muelo la cáscara, lo hago secar bien, lo licúo y me lo tomo, o lo trituro bien y me lo tomo con jugo, como la cáscara del huevo, ¿no? El calcio. ¿Será significativo? Pues tampoco es significativo. ¿Por qué no? Porque el calcio que está presente en la cáscara del huevo está en una presentación, así como en la tierra que les decía al comienzo, está en una presentación que no puede ser asimilada por nuestro cuerpo. Entonces, de nada sirve tanto esfuerzo de triturar la cascarita y todo eso. Lo puedes triturar y echar a la tierra porque las plantas lo van a poder asimilar, pero tus células no lo van a asimilar. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles en cuanto al calcio. Ahora, ¿esto por qué les digo? Porque como sabemos, calcio está presente en huesos y dientes, pero también el calcio lo necesitamos para la contracción muscular. En la contracción muscular implica el movimiento, no necesariamente hacer ejercicio, el solo acto de caminar, el hecho de sentarme, ¿no? Si yo aquí tengo, por ejemplo, en estos momentos de contracción muscular de mi cuello. Estos músculos tienen que ser contraídos para sostener mi cabeza. Si yo no tuviera los músculos contraídos, entonces mi cabeza se caería. ¿Entiendes? Lo mismo sucede, y estoy consumiendo calcio en estos momentos. Aquí en los músculos de mi cuello se está consumiendo calcio. Pero ¿qué sucede? Que una persona, como yo, como tú, que estamos consumiendo calcio al movernos, al sonreír, ya cuántos músculos, 17 músculos del rostro que se están moviendo, se consume el calcio, pero tú no has consumido calcio el día de hoy. No has tomado en tu desayuno algo que te dé calcio, has tomado solamente tu té con pan o tu café con pan, ¿ya? Entonces el pan es carbohidrato, es energético, sí, pero no has consumido un producto con calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los músculos no se van a perjudicar, los músculos se siguen moviendo y van a empezar a sacar calcio del almacén. ¿Cuál es el almacén del calcio? Nuestros huesos. Entonces, el músculo tiene esa capacidad de robarle calcio a los huesos. Le dice, bueno, hueso, dame calcio. Y en el caso del hueso le va a dar el calcio primero de las vértebras. Es el calcio que primero se empieza a perder. Entonces, una persona, si fuera una persona de mi edad, que lógicamente ya no voy a crecer, si empiezo a perder calcio de mis vértebras, pues me voy a encoger más. De lo que soy chiquita, me voy a hacer más enanita. Y si fuera un niño o un adolescente, hace ejercicio, salta, corre, pero no consume alimento con calcio, pues que está en su etapa de crecimiento, pues no va a crecer, se va a quedar enano. ¿Por qué? O chato, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dónde aumentar esos centímetros porque todos los días está perdiendo. ¿Ya? Ese detalle hay que tenerlo en cuenta. Sabemos que el calcio participa en la sinapsis neuronal. Ahí vemos cómo actúa como un neurotransmisor, ¿no? Facilitando esta comunicación neuronal. También está presente en la pared celular vegetal. Cuando decimos pared celular vegetal, en los pectatos de calcio, debemos tener en cuenta que las plantas sí tienen calcio, pero hay que tener cuidado con que hay plantas que tienen un poco más y plantas que tienen un poco menos. Por ejemplo, las almendras, las pecanas tienen calcio.
son semillas y si consumimos una buena cantidad de esas, pues vamos a tener. Hay menestras, hay frijoles que tienen calcio, por ejemplo, el chochos es un tipo de frijol, un tipo de menestra que tiene bastante calcio. Asimismo, también las menestras como el payar tienen calcio. También Eso también. hay hojas que tienen calcio, como es el caso de la hoja de coca. Pero el detalle ahí, ustedes como profesionales de la salud, en algún momento, ¿no? Imagínate, te vas a la selva te dicen, señora, hay que dar leche, que sí, tienes paga y vendes todo tu queso al negocio y no le das a tus hijos. En la selva a veces podría pasar eso. Entonces tú le dices, que tienen que consumir calcio y te dicen, no, acá nosotros mascamos nuestra coca. La coca tiene calcio. ¿Es cierto que la hoja de coca tiene calcio? Y si tiene calcio, ¿es utilizado por nuestro cuerpo? ¿Quién me puede responder? Mis, según que yo sé, la hoja de coca, sí ¿Ya? como es un vegetal, no es como se llama, digerible por los humanos, Efectivamente, es Rolando. digerible por rumiantes. Ujú. Gracias, Rolando. Pero según que yo escuché, creo que también algunos agricultores consumen coca para que da más energía, dice. Gracias, Rolando. Correcto. Efectivamente. Mira, en el caso particular de la hoja de coca, que tenemos que hablarlo porque es un tema que ¿Puedo ustedes opinar van a también? tratar. Adelante, no. Ya, Adelante. por ejemplo, la coca sí tiene calcio, porque la coca está, o sea, que crece de la tierra. Ya. Y también, como dice mi colega, Ten en ¿no? cuenta Las que todos personas, la gran tenemos mayoría, calcio. sí, la gran mayor parte de las personas, mastican coca es porque le da energía y también a veces por el costumbre que tienen ellos. Claro, es parte de nuestra costumbre, nuestras costumbres ancestrales, ¿no? No lo podemos negar. Ujú. Pero vamos a analizar ahora el tema del calcio en la hoja de coca, específicamente eso. Porque ustedes saben que la hoja de coca, en los últimos años se ha promovido el consumo de la hoja de coca como con otras presentaciones, ¿no? Porque es una hoja andina, es la hoja sagrada de los incas, tiene mucha cosmovisión que tenemos que respetar, lógicamente. Pero también hay que actuar con el criterio científico de que hasta dónde es cierto para no exagerar en las bondades que tiene, ni tampoco minimizarlas, sino las cosas como son. La hoja de coca, tal cual, al ser una planta, sí tiene calcio, así como la hoja de espinaca, también tienen calcio, ¿ya? Pero, y la cantidad de calcio que tiene es una buena cantidad, sí tiene buena cantidad de calcio. El detalle es que si yo necesito cubrir una cantidad de calcio, que son 300 a 350 miligramos de calcio por día, que lo puedo consumir, esos 350 miligramos de calcio lo puedo obtener de un corte de queso, por ejemplo, una tajadita de queso del tamaño de una cajita de fósforo, de ese tamaño y de ese grosor. Me como un trocito de queso así, obtengo 350 miligramos de calcio que necesito por día. Pero ¿qué pasa si yo digo, hoy día voy a comer mi coquita, voy a chachar mi coquita para tener mi calcio? ¿Qué cantidad de coca tendría que hacer? Pues tendría que masticar así unos 100 gramos de coca, una bolsa grande, más o menos este volumen, para obtener esos 350 miligramos. ¿Me entienden? Entonces, el tema está en el volumen, ¿no? ¿Cuánto debes consumir de algo para poder obtenerlo? Como dijo Salles, Rolando, nos dijo, no, no lo vamos a digerir, solamente lo masticamos y en el acto del llamado chachado se va a ir liberando ese calcio. El detalle es que las hojas de coca también contienen el alcaloide cocaína. El alcaloide cocaína es un anestésico. Es prácticamente lo mismo que te ponen cuando te van a extraer, te van a sacar una muela, te anestesia.
Entonces, una persona de tanto masticar la hojita de coca, pues se va a anestesiar la cara, los labios, se siente igual que anestesiado. Pero si es un agricultor, que todos, no sé, alguna vez ustedes han trabajado en el campo, yo he trabajado en mi jardín y de verdad el trabajo de campo es bien fuerte, bien pesado, es un trabajo muy, muy pesado, muy fuerte y se necesita mucha fuerza. Y obviamente tanto trabajo va a causar mucho dolor muscular. ¿Y qué hace el hombre andino? Tiene por costumbre masticar su hoja de coca. ¿Por qué? Porque como la hoja de coca libera este alcaloide, adormece el músculo. Lo adormece de tal manera que, aunque hay dolor, no sientes ese dolor. Es como cuando tienes dolor de muela, te ponen anestesia, no sientes el dolor de muela. Entonces lo mismo, ¿no? Mastican y pueden seguir trabajando. Dicen, tengo energía. No es propiamente energía en sí, sino es la ausencia de ese dolor y puede seguir trabajando, porque si sintiera todo el dolor que debería sentir por tanto esfuerzo físico, pues se desanimaría y ya no trabajaría más en esa labor tan importante que realizan. Ahí va el detalle, ¿no? Ahora, algunos, por ejemplo, estaban promoviendo el consumo de la harina de coca, los pastelitos hechos de coca, galletas con hoja de coca molida y todo eso, porque contiene calcio, sí, tiene, pero es mínimo la cantidad. Entonces, no nos vayamos a llevar por la emoción de decir, uy, tiene y ya, eso que comen los niños. No es lo más recomendable, ¿ya? Ahora tenemos aquí a magnesio. El magnesio es un elemento que forma parte de la molécula de clorofila. Puedes observar, esta es la molécula de clorofila. Tiene la forma de una flor. A esta forma se le llama forma porfirínica, ¿ya? Y en el centro de la molécula puedes encontrar aquí esta Mg, el magnesio. Este magnesio está rodeado, mira, por 4 átomos de nitrógeno. Hace rato hablamos de nitrógeno, que también está en la clorofila, ahí lo puedes ver, al nitrógeno. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace el magnesio? El magnesio tiene la función tan importante de capturar la energía luminosa. La energía de la luz que llega desde el sol es atrapada por el magnesio. El magnesio es como una especie de imán de luz. Atrae la luz, lo atrapa y esa luz va a ser utilizada durante el proceso de fotosíntesis. ¿Ya? ¿Y qué más? Nosotros, ¿cómo obtenemos el magnesio? Entonces, nosotros los humanos obtenemos el magnesio por el consumo de alimentos de hojas verdes. Por ejemplo, comemos espinacas, comemos brócoli, comemos, algunos se toman su extracto de alfalfa, su guiso de tallarines verdes con hojas de albahaca. Entonces, ese tipo de alimento, o simplemente su entrada de perejil, y entonces ahí, en hojas verdes, al consumir hojas verdes, estamos consumiendo clorofila. Esta clorofila se libera, va a liberar en nuestro cuerpo al magnesio. Y ese magnesio en nuestro cuerpo va a actuar en diferentes órganos, en diferentes sistemas. Por ejemplo, uno en el sistema nervioso, ¿no? Una peculiaridad que se ha encontrado del magnesio es persona que tiene niveles adecuados de magnesio, es una persona que duerme bien, una persona que no tiene insomnio, ¿no? Una persona que se acuesta a dormir y no hay problema, COVID, cuarentena, examen, que lo levante, se duerme tranquilo, relajado, sin esa nerviosidad, sin ese estrés poco irritable, ¿no? Si falta el magnesio, pues vamos a tener personas irritables, personas muy alteradas. Ese es un detalle. Otro detalle que también actúa a nivel de músculo, relajando, permitiendo un mejor funcionamiento muscular. De ahí que se recomienda con gestantes, en mujeres gestantes, para facilitar, por ejemplo, el proceso de parto también. Y también actúa como ayuda a los huesos el magnesio, ¿no? Si una persona ha consumido calcio y tiene magnesio, el magnesio hace que el calcio que está en la sangre pueda entrar al hueso. Pero si una persona, y esto pasó en los años 60, en la década de los 60,
se hablaba mucho del calcio. Se decía que la gente tiene que consumir calcio, calcio, calcio. Ustedes saben, a veces las farmacéuticas invierten mucho en publicidad y la publicidad pues se presta para todo, ¿no? En esa época era la moda del calcio, que todos tenían que consumir calcio, que tenía mil bondades. Entonces había un calcio en pastilla, en jarabe, en gomitas de calcio y todos consumían calcio, puro calcio. No era nada más que puro calcio. Pero el problema es que cuando ellos consumieron en esa época tanto calcio, el calcio cuando está puro y no hay su compañero, su mejor amigo, el magnesio, ¿qué sucede? El calcio se va de la boca al esófago, al estómago, intestino delgado, del intestino delgado pasa a la sangre el calcio y el calcio se queda en la sangre, no logra pasar a los huesos porque necesita del magnesio que le ayuda a entrar al hueso. Y cuando el calcio no entra al hueso, ¿qué pasa? Está ahí recorriendo, ¿no? Va y vuelve en tu sangre el calcio. En algún momento, en un periodo largo de tiempo, el calcio se va a ir en arterias, en las paredes de las arterias, haciendo que las arterias que son muy elásticas se vuelvan duras y rígidas, así como este lapicero. Se ponen duras, rígidas, y entonces la arteria que debe ser elástica para bombear sangre, en el momento que hay un mayor bombeo de sangre, la arteria se estira. Y cuando hay menos, pues se reduce, ¿no? Así pueden estirarse y todo. Pero si se calcifican, ya no pueden estirarse las arterias. Y ahí podemos tener un problema de salud del corazón muy serio. Y eso es lo que pasó. Muchas personas que en la década del 60 consumieron grandes cantidades de calcio por publicidad engañosa, llegado a los años 90 y 2000, eran diagnosticados con una enfermedad llamada arterioesclerosis. No es atero, es arterio, de arterias, y la palabra esclerosis significa dureza, las arterias duras y rígidas. Y esa enfermedad puede ocasionar, por ejemplo, si hay una persona que tiene una emoción fuerte, una noticia, ¿no? Te ganaste la lotería, su corazón bombea más sangre, pero su arteria está dura y rígida, colapsa y muere. Así de fácil. Por eso, cuando nosotros consumimos calcio de una fuente natural, como puede ser el queso, o te comes tus frijoles, o te comes tus chochos, entonces ese calcio natural viene acompañado de magnesio. No, no lo vas a comer solo, ahí junto ya está el magnesio. El problema es cuando lo consumes de forma artificial, ¿no? Te dicen, tú dices, yo no tengo tiempo, no, ¿qué es? Mi mascote, pues ahí te puedes, en lugar de hacerte un bien, te estás generando un mal. Y aparte que ni siquiera te beneficia porque no llega ese calcio a donde debería llegar. Todo debe circular, ¿no? Ese detalle, ¿ya? También actúa como cofactor de reacciones donde interviene el ATP. Ahí está en lo verde. Es un muy buen muchacho. Aquí tenemos sodio, potasio y cloro. Mira, estos elementos tienen casi todos el mismo. Están aquí. Sodio, potasio y cloro. Aquí hay un círculo, representa la célula. La célula tiene en el interior al más abundante el potasio y afuera de la célula el más abundante el sodio y también el cloro. Entonces, nosotros hablamos de estos tres elementos, que estos tres elementos participan en el equilibrio hídrico. ¿Qué es el equilibrio hídrico? El equilibrio de agua de una célula. Como ves, afuera de la célula el más abundante catión es el sodio. ¿Catión qué significa? Ion con carga positiva. Sí. Pierde Y el electrones. cloro es anión, carga negativa. ¿Ya? Y cuando sodio y cloro se unen, forman la sal. Cuando sodio y cloro se unen, forman la sal, ¿no? Esa sal se llama cloruro de sodio. Aquí afuera se forma sal, ¿de acuerdo?
¿Dónde se forma esa sal? Fuera de la célula. ¿Sí? Ahora, dentro de la célula está el potasio, pero también está el fosfato. Así que dentro de la célula se forman también sales de potasio. También se forma sal, solo que es sal de potasio. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Cuando se forma sal afuera de la célula, el cloruro de sodio, esa sal hace que la célula pierda agua. La célula empieza a perder agua. Vamos a escribir agua. Ya está. Y cuando la célula pierde agua, eso sería muy malo porque la célula se deshidrataría. Pero felizmente adentro de la célula existe bastante potasio. Y esta gran cantidad de potasio, que forman las sales de potasio, hacen que el agua que va saliendo vuelva a ingresar. Y entonces la cantidad de agua que sale es igual a la cantidad de agua que ingresa. Y ahí se da un equilibrio hídrico, un equilibrio de la cantidad de agua. Ese es el detalle con o que el potasio se hubiera ido afuera de la célula. Si sucediera eso, pues adentro al no haber sal de potasio, toda la célula perdería agua y no habría cómo recupere y la célula se deshidrataría y moriría. O también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Imagínate que no hubiera sodio, ¿ya? O que ese sodio, en lugar de estar afuera, porque hay unos canales que hacen que el sodio pueda entrar, todo el sodio se hubiera metido dentro de la célula. Entonces, ¿qué sucedería? La célula ya no tendría pérdida de agua. Lo que más sucedería es la ganancia de agua. Y al suceder la ganancia de agua, pues la célula aumentaría de volumen, ¿no? Se hincharía hasta que, como un globo que llenas agua, llegaría un momento en que no soporta tanta agua y la célula reventaría. Sería fatal. Eso es muy peligroso. Por eso estos minerales, sodio, potasio y cloro, deben mantenerse en sus ubicaciones exactas, ¿no? El sodio y el cloro siempre deben estar más abundantes afuera y el potasio siempre debe estar más abundante adentro de la célula para mantener ese equilibrio hídrico. Siempre deben mantener el famoso equilibrio hídrico. Incluso por ese motivo existen unos mecanismos que buscan controlar que haya sodio suficiente afuera y suficiente potasio adentro. Esos mecanismos de la membrana se llaman las bombas, unas proteínas de transporte de la membrana llamadas bombas de sodio-potasio. Estas proteínas, la bomba de sodio y potasio, lo que hace es que siempre haya sodio afuera y potasio adentro. ¿Dónde existen más bombas de sodio y potasio? En las neuronas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las neuronas? Porque de esa manera garantizan este equilibrio, porque un desequilibrio hídrico es fatal para nuestras neuronas. Y bueno, eso es en cuanto a estos elementos. Participan ambos, los tres, ¿no? En impulsos nerviosos, contracción muscular. Si hablamos del potasio, pues participa también en las plantas, o se abren sus estomas, o si hablamos de cloro, también está en el jugo gástrico, ¿no? En el ácido clorhídrico. Pero su función más importante es en el equilibrio hídrico. Y ahora vemos a los oligoelementos. A estos también se llaman oligo porque el término oligo significa poca cantidad. Se les llama también trazas o también vestigiales porque traza porque se le encuentra muy al ras, mínimo. Vestigial, a veces ni se encuentra el elemento, pero se encuentra algo que en tu cuerpo tú sabes que para que se haya formado eso tuvo que haber estado el elemento ¿no? Este oligoelemento. Entonces por eso se habla de vestigial. Hay vestigios de su presencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero de ellos, que es un poco más abundante de todos estos, el hierro, forma parte de la hemoglobina. Aquí vemos, ¿no? Esta es la proteína. Mira, está la sangre, en la sangre están los glóbulos rojos, y en los glóbulos rojos están estas proteínas llamadas hemoglobina. Y en la proteína hemoglobina, aquí están los grupos hemo. Estos grupos hemo vienen a ser los hierros, los átomos de hierro.
Y estos hierros o hemos tienen la capacidad, son muy aceptores, tienen una gran fijación por el oxígeno, se unen al oxígeno. El oxígeno ve hemo y se une. Y entonces la hemoglobina transporta al oxígeno. Eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Entonces, pero también debes saber que el grupo hemo también tiene afinidad con el CO2, por eso cuando baja nuestra capacidad respiratoria y estamos absorbiendo, captando menos oxígeno, si es que hay CO2, pues el CO2 también se puede unir a la hemoglobina, ¿no? Y ahí se llamaría carboxihemoglobina. ¿Ya? Lo importante, la función básica es que transporta la hemoglobina al oxígeno. Y como sabes, el oxígeno llega a nuestras células, en nuestras células tenemos energía y esa energía nos permite movilizarnos, hacer nuestras actividades. Si nos falta la cantidad de hierro suficiente, pues tenemos esto, ¿no? La anemia ferropénica, denominada también anemia simple. ¿Ya? ¿Qué lo vamos a identificar? Por ejemplo, en este recuento de glóbulos rojos normal, hay más glóbulos rojos y del tamaño normal. Y en un paciente con anemia ferropénica, los glóbulos rojos están reducidos en cantidad y en tamaño. Consecuencia, tenemos al paciente anémico, ¿no? El típico paciente anémico, pues, es una persona de un tono de piel pálido, generalmente cansado. Y un detalle, sobre todo en niños, se va a identificar que el niño que es anémico es un niño que es más pequeño para su edad. Si a la edad de los 2 años debe medir, no sé, 1,20 m, mide de repente 1 metro nada más, entonces le faltó crecer. Entonces estás identificando una de las características de la anemia. También la anemia la vamos a encontrar en jóvenes que de repente ya tienen el tamaño, la estatura, ¿no? No se nota mucho la diferencia en adolescentes. En niños sí es muy evidente, pero lo vamos a identificar por su capacidad de aprendizaje, ¿no? Una persona que tiene anemia, su capacidad de aprendizaje se ve muy reducida. Su capacidad de memoria, esa sensación de cansancio, siempre agotado, siempre cansado, haciendo un sobreesfuerzo en su cuerpo, pues es típico del paciente anémico, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos años tuve una anemia y no me había dado cuenta. Cuando bueno, ya han pasado como 8 años y cómo pasa el tiempo. Hace 8 años había tenido un bebé, mi último hijito, y entonces yo como madre gestante, madre lactante, ya le estaba dando lactar, todos los días consumía pues hígado, tomaba leche, comía carnes para no debilitarme, ¿no? Porque estaba en todo el periodo de la lactancia. Ya había terminado de lactar, ya había terminado la etapa de lactancia, ya era 1 año y medio, 2 años, cuando dejó de lactar mi hijito. Entonces, definitivamente dejó de lactar. Y yo, a pesar de que ya no me lactaba y yo seguía consumiendo carne, hígado, todo lo que se supone que tiene hierro, yo me sentía muy agotada, totalmente agotada. Me decía, ¿no? ¿Qué me pasa? Si yo siempre me he levantado temprano, mi costumbre desde niña era que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Desde que he sido niña siempre me he despertado a esa hora. Soy como madrugadora, pero no podía. Me despertaba, pero no tenía esa fuerza. Y cuando leía o me ponía a hacer algo académico, mi mente se agotaba rápido, mi mente estaba agotada. Yo decía, qué raro. Incluso a mi esposo como nutricionista le dije, creo que tengo anemia. Y él me dijo, estás loca, ¿cómo vas a tener tú anemia si tú comes esto, el otro? Yo estoy viendo tu balance nutricional, me dijo así. Tú no tienes anemia. Ya le dije, pero yo sí creo que tengo anemia porque yo no soy así y me siento realmente agotada. Vas a ir a la farmacia y me vas a comprar mi hierro. Le dije, yo necesito hierro, urgente, porque sí me siento, no es normal que yo me sienta así. Y entonces, como él estaba yendo en contra de sus principios nutricionales,
porque siempre te dice que debes consumir los minerales de los alimentos. Pero yo me sentía tan mal que empecé a tomar el hierro. Empecé a tomar y cuando de pronto a los 5 días exactos de haber consumido, de pronto todo cambió. De pronto ya me echaba, por ejemplo, después de comer, me echaba a dormir en la tarde antes y me iba de largo hasta las 6. Y empecé a tomar el hierro y me echaba a dormir nuevamente y a los 15 minutos ya estaba despierta y tenía ganas de leer, mi mente estaba activa, estaban encendidas todas mis alertas. Entonces yo le dije, ya ves, de repente he tenido una gran pérdida de hierro y ahí llega un momento que sí sucede eso, ¿no? Y eso está explicado en bioquímica, que llega un momento en que tú has perdido tanto que para recuperarlo, a veces del alimento te es complicado porque te falta algún cofactor, porque el hierro funciona como cofactor enzimático, y si no está activo como cofactor, pues no puedes asimilarlo. Entonces, a mí me pasó y ustedes también siempre tienen que observarse, no tienen que estar viendo cómo son y cómo deberían estar siempre en sus óptimas condiciones. Y eso lo vas a ver en estudiantes, en niños, y por eso lo que hoy en día en el Perú se hace es una gran campaña para combatir la anemia. Es una de las peores pestes que tenemos, ¿no? Tenemos una gran población de niños, y eso de niños, y eso que ni siquiera se ha hecho la investigación en adolescentes. Solamente se hacen las investigaciones en niños menores de 3 años o niños menores de 5 años, pero no se hace investigación, no se está haciendo investigación en niños grandes o en adolescentes o en jóvenes, cómo estaremos en nuestros niveles de hierro, ¿ya? Anémicos. El yodo, a ver, ¿quién sabe del yodo? ¿Quién quiere participar con el yodo? Yo puedo participar. A ver, hijita linda. Celeste Chamorro. Elías. Participa en la homeostasis, Miss, en el equilibrio interno del cuerpo. ¿Cómo así? A ver, explícame. Este secreta la tiroxina y la triiodotironina y con esto hace que el cuerpo se mantenga en sus niveles normales. Ya, muy bien. Y permite, y cuando nos falta, Yo a ver, podría ¿quién hablar. más quiere participar? Adelante, hija. Yo quisiera, Miss, cuando tenemos una podría- carencia de yodo, nos puede ocasionar bocio o hipotiroidismo. El bocio es un crecimiento anormal de una glándula con forma de mariposa y ¿Y que se esa encuentra glándula cómo se llama? La tiroides. tiroides. La tiroides. La tiroides. Claro, ahí está. Sí, entonces cuando hay bocio, aquí está, mira, ve la tiroides. Ahí está en forma de mariposita, la tiroides. Esta tiroides se inflama y se convierte en esto, en bocio. ¿Ya? ¿Y por qué se inflama la tiroides? Esa parte explícame. ¿Por qué Por se la inflama? deficiencia de yodo. ¿Cómo? Por la deficiencia de yodo. O sea, hay una carencia. Claro, hay una carencia, hay una deficiencia de yodo. No hay suficiente yodo en la alimentación de esta persona. ¿Sabías que en el Perú, hasta el año de 1985, ¿ya? En el Perú, hasta el año de 1985, mucho antes de que ustedes nacieran, hasta ese año era muy frecuente, tú ibas al mercado, yo me acuerdo porque yo iba al mercado todos los días a hacer mis compritas, y era muy frecuente todos los días encontrar personas así como esta señora, personas que tenían esto como un gran tumor en su cuello, ¿no? Eran gente joven, gente adulta, gente anciana, que tenía este bocio, que acá en Huánuco le decían coto, quechua, bocio o coto. Y era porque no había yodo en los alimentos. El yodo pues se encuentra en alimentos, en más cantidad en alimentos de origen marino. Pero en esa época, en Huánuco,
los pescados y todo para que llegue a Huánuco se demoraban días en esos trailers. No es como ahora que ha mejorado las carreteras, ¿no? No teníamos buenas carreteras, demoraban mucho tiempo y venía ya el pescado oliendo mal. Así que la gente decía, ¿cómo voy a comprar ese pescado malogrado? No voy a comer eso. Y no había pues mucha fuente de yodo. Entonces fue en ese año, eh, me acuerdo que fue el gobierno de Alan García, lo único bueno que hizo su gobierno, o bueno, habrá hecho otras cosas buenas, pero lo que recuerdo es que fue en su gobierno que el ministro de Salud dijo que todas las empresas de sal tenían que echarle obligatoriamente yodo a la sal, porque hasta ese momento la sal que comprábamos era una sal pura, así se llamaba, sal pura o pura sal. Incluso venía la sal en piedra, ¿no? Imagínate una piedra blanca, así era la sal. Y tú ibas a la bodega y decías, ¿no? Véndeme 1 kilo de sal y te vendían el kilo de sal y tú podías, y te preguntaban, ¿quieres entero o molido? A veces yo compraba la sal entera y me daban una piedra y a veces le decía molido, por favor, y agarraban, ponían en su batam de piedra en las bodegas y ahí mismo lo molían y te lo pesaban. ¿Cuánto costaba el kilo de sal? Costaba 10 céntimos. Claramente puedo recordar el precio. 10 céntimos 1 kilo de sal. Y cuando las empresas de sal tenían que ahora vender la sal embolsada y dentro de la sal tenían que echarle el yodo, ese kilo de sal aumentó su precio a 20 céntimos. Fue todo un escándalo. Me acuerdo que la gente, los vecinos, todos decían, ¿por qué nos van a hacer pagar tanto por la sal, el doble? Claro, había subido al doble, pero en ese momento no todos lo teníamos claro del hecho de que estábamos previniendo una enfermedad. Hoy en día, todas las empresas de sal, por decreto ley desde esa época, tienen la obligación de echarle yodo a la sal, y así, aunque una persona vive en la punta del cerro, le echa sal a su sopita, su papita, su comida, y está consumiendo el yodo. Ya no tenemos esto. Pero había otra enfermedad más que también se podía encontrar y que veías tú en el mercado, en la calle. Eran estas personitas. Nosotros en el Perú hemos tenido muchas personas que han sufrido de cretinismo. El paciente con cretinismo es un paciente que tiene baja estatura, aquí está, ¿no? Tiene un retardo mental, le dicen el cretino, le dicen, ¿no? El cretino es una persona así. Tenían esta cara. Era muy frecuente tú ver en la calle, en el mercado, personas que tenían esta cara. Es una cara muy peculiar. Mira las dos, la forma de la frente, mira los ojos, la nariz siempre es así, ¿no? Ñatos, de nariz en bolita. Y tú veías adultos, jóvenes, niños, así. Y a veces tú les conversabas y, ¿verdad? No te entendían casi nada, tenían un coeficiente intelectual muy bajo, tenían muchas dificultades de aprendizaje y también eran bien chatitos, ¿no? Por ejemplo, esta niña es una niña de 5 años, pero su tamaño es de una niña de 3 añitos. Entonces, 5 o 6 añitos ya tiene, pero se ve como que tuviera 3. Igual ¿no? Este ya tiene más, pero se ve todavía como que fuera pequeño, tierno. Entonces, todo eso se ha controlado con el consumo de yodo. Hoy día difícilmente tú lo vas a ver. Esto han quedado prácticamente fotografías del recuerdo. Pero ya tú sales al mercado, sales a la misa, a la iglesia, ya no ves personas así. Es muy raro. Por otra parte es el flúor que forma el esmalte dental. Ahí están los dientes brillantes. Deficiencias. Tenemos caries. El cobalto forma la B12 oceanocobalamina. ¿Quién me puede hablar de cobalto? ¿Quién me puede hablar de cobalto? Yo No, mismo. maestra. ¿Sí me escucha? Adelante. Sí. A ver, adelante, hijo. Rolando, Mis cobalto Rolando. es como... Sí, ¿me escucha, mis? ¿Ya? Bueno, sí te escucho, Rolando. El cobalto es como se llama, evita también
formación es malformación congénita, sirve también para eso, y antianémico. Y Claro, es un también sirve antianémico. para antioxidante celular. Claro, es un antioxidante. Muy bien, gracias, Rolando. ¿Alguien Y más? Había una niña por ahí, su Yo, vocecita. maestra, Yo Adelante, me Ruth, también. Ruth ah, Pérez. ya. Ya, Por hija. lo que sé es un antianémico, la vitamina B12 y absorbe hierro. La B9 es un ácido fólico, el ácido fólico. Eso es lo que sé. Mm, eh, ya, había un varón también por ahí, escuché su voz. Alessandro. Mi compañero. Adelante, Alessandro. No, mi Tu otro colega. compañero habló primero, mi otro compañero habló primero. Ah, ya, el otro, el otro. También se usa en aleaciones como catalizador y combinado con el oxígeno para formar la base de color azul de pinturas y esmaltes. Ah, muy bien, sí. Es una pintura muy buena. El cobalto es azul. Ya. Mira, pero yéndonos a la parte biológica, forma parte de esta famosa vitamina B12. La B12 es la vitamina cianocobalamina. Esta vitamina, cuando nos falta, vamos a tener un problema de anemia, pero es una anemia peculiar, se llama anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica se caracteriza, míralo aquí en la imagen, como es un glóbulo rojo normal, es de ese tamaño, ¿ya? Y ahí está su hemoglobina, ¿no? Normal. Pero cuando tenemos anemia megaloblástica, el glóbulo rojo se hace muy grande, mucho más grande de lo que debería ser. Y la hemoglobina también se dobla, se tuerce. Esto es un problema, ¿por qué? Porque cuando el glóbulo rojo es tan grande, no va a pasar por las arterias como debiera de pasar. Y al no poder pasar por las arterias, va a haber una obstrucción, no va a llegar el oxígeno a todas partes, y entonces el paciente va a tener los síntomas de la anemia. Pero esto es por falta de cobalto. Sus niveles de hierro estarán normales, pero cobalto es mínimo, ¿ya? Ahora, uno dice, ¿y dónde está el cobalto? Pues, por qué puede faltar? Si sabemos que el hierro está, hemos hablado de hierro y bueno, el hierro está en alimentos como el hígado, la sangre, el pescado, las lentejas, ¿no? Son los alimentos que más hierro contienen. Pero en el caso del cobalto, al cobalto lo encontramos principalmente en las carnes rojas, por decir carne de res. ¿Ya? La carne de res te proporciona el cobalto. Sin embargo, de repente alguien va a decir, pero profesora, dicen que es dañina la carne de res. Bueno, eso no es totalmente cierto. Todo aquello que sea consumido en exceso es dañino. Entonces, si tú comes carne de res todos los días del año, sí es dañino. Pero para tener tus niveles de cobalto en óptimas condiciones, es por lo menos comer carne de res por lo menos una vez cada 3 meses, un buen bistec, un buen trozo de carne una vez cada 3 meses. O tu mamá prepara una vez al mes un poquito, un poquito, un poquito y ya cumples con la cantidad de B12 que tu cuerpo necesita. Cuando te falta la vitamina B12, lo que vas a tener es aparte de esta anemia megaloblástica, esta anemia megaloblástica se manifiesta porque además hay mareos, dolor de cabeza y en cierto modo hay depresión. El paciente se muestra deprimido, se muestra muy ensimismado, muy que todo el tiempo quiere dormir, esas características típicas de la depresión, pero que también están acompañadas por síntomas de anemia, ¿no? Entonces, incluso a veces el paciente llega a la consulta médica y le dice, doctor, me siento así, así, tengo dolores de cabeza, me siento mareado, hay veces que me quiero desmayar, quiero estar en mi cama, que estoy así, le cuenta al neurólogo y el neurólogo muchas veces le receta una medicina mágica, ¿no? El neurobión. De repente ustedes habrán sabido que a la mamá, al familiar le han puesto neurobión. Y este neurobión le ponen al paciente y rápidamente el paciente ya está bien, se recupera rápido.
¿Y qué es lo que tiene mágicamente el neurobión? Pues milagro, tiene vitamina B12. En otras palabras, tiene cobalto. ¿Ya? No es una sustancia mágica, extraña, no. Pudo haberse ido al restaurante y comido su buen lomo saltado, su bistec apanado de carne de verdad, y ya pues podría haber empezado a recuperar su problema de salud. ¿Ya? También la falta de cobalto nos lleva a la anemia perniciosa, aquí vemos, nos lleva a una anemia perniciosa porque no hay una buena absorción de la B12 a nivel del intestino, ¿no? Esta B12 va a ayudar a absorber los nutrientes, pero cuando nos falta no lo podemos hacer y vamos a tener todos esos problemas de malnutrición. Entonces, ¿quién más podría tener estos problemas? Un paciente, una persona que te diga, yo soy vegetariano, ¿no? Tienes una persona, un pacientito vegetariano, puedes sospechar de esto. Entonces, el vegetariano no le vas a obligar a comer su bistec, entonces él sí tiene que tomar en jarabe, ¿no? El suplemento. Aquí tenemos el zinc. A ver, ¿quién quiere contarme del zinc? Yo, mi, Adelante, hija. Natalie Esteban. ya, Luego podría participar yo. Sí, Laura. el zinc nos ayuda en el crecimiento a la altura de la epífisis. También se encuentra en el desarrollo embrionario. Nos ayuda a la cicatrización, al crecimiento y también produce insulina. Favorece la formación de insulina, ¿no? Favorece. Ahora, Laura. Ya. Lo que yo sé del zinc es que acelera la mitosis, o sea, a la división de nuevas células. También está presente en el síntesis de proteínas, el colágeno, de la vitamina A, la vitamina E, y también favorece el crecimiento de huesos, el crecimiento de los genitales y protege los ojos y el hígado. Gracias, Laura. Todo lo que Miss, han ¿puedo dicho es participar? correcto. ¿Puedo Sí, participar? Miss, Mauricio. podría reforzar uno. Ya. Ya, a ver, Mauricio. También intensifica la respuesta inmunológica, es un protector hepático y ayuda a prevenir el acné. Ah, mira, ve, valioso. Había una niña más detrás de Mauricio. Yo, Una Miss. No voz. fue yo, me. Yo, Ah, Miss. ya, fue Celeste y después Alessandra. Celeste. Ok, Miss. El zinc favorece a la síntesis de la arginina y favorece la síntesis de la urea. Sí, muy bien. ¿Y Alessandro? Bueno, también está presente la vitamina A y la vitamina E. Gracias, Alessandro. Sí, todo El esto que han zinc, dicho, muy correcto. Adelante, Sandro. el zinc también ayuda al sistema inmunitario a combatir las bacterias y virus que invaden al cuerpo. Todo, y tanto que me han hablado del zinc para crecer, defenderte, ayuda a formar proteínas, ayuda a formar vitaminas y todo lo que han dicho maravillas. A ver, ¿qué hay que comer para tener zinc? Carne de res, Miss. Dime. Carne de res. Hígados, también puede ser hígados, Ya, ¿qué almendras, más? carne roja. Pescado, ¿no? Eso también es Pollo. bueno. Claro. Esto, El pollo poco, ¿ah? El maíz, El pollo. maíz y el arroz Semillas de integral, calavera, profesora. Los frutos avellanas y secos. almendras también. Sí, está más que todo en alimentos cárnicos como el pescado y en alimentos de granos, como el caso de las almendras, las nueces, ¿no? Ahí podemos encontrar buena cantidad de zinc. Y bueno, este zinc es un catalizador. Este catalizador, la palabra catalizador significa que acelera un proceso, una reacción química, algo que de todas maneras va a suceder, hace que suceda más rápido. Por ejemplo, esta niña de polo celeste, de todas maneras iba a crecer, iba a llegar a la estatura que tiene ahí con el polo verde. De todas maneras iba a ser de ese tamaño.
solo que al consumir el zinc como catalizador, ese proceso de crecimiento se va a ver acelerado, va a crecer un poco más rápido. No significa que te vaya a hacer crecer más de lo que tenías que crecer. No, no hay que confundir que el zinc no te hace crecer, cataliza o acelera el proceso de crecimiento, cataliza, ¿no? Cataliza significa que acelera, favorece diferentes procesos, ¿no? No es el que forma las proteínas tampoco, es el que cataliza la formación de proteínas, cataliza la formación de esperma. Pero si tenemos deficiencia de zinc, ahí sí vamos a tener problemas. Un problema es este, ¿no? La falta o el retraso en el crecimiento, niños que se demoran mucho, pero sobre todo un problema que se observa en bebés, en niños pequeños, de repente la mala alimentación de la madre, no está muy desnutrida, entonces en su lactancia materna no le está pasando los suficientes minerales a la criatura, el niño puede tener esto, que es una dermatitis. Ahí está, conocida como acrodermatitis enteropática o dermatitis plurioficial. Entonces, esta es una dermatitis que vemos como que tuviera un sarpullido, como que estuviera escalada su carita, puede ser también en su potito, en sus piernitas. Entonces, ahí estamos viendo deficiencias de zinc. También hay falla reproductiva, hay muchos problemas de salud. Y finalmente el litio, la deficiencia de este nos puede llevar a tener problemas de trastornos de la conducta, ¿no? El trastorno bipolar, el maníaco depresivo, que por un lado está muy enojado y por otro lado es una maravilla. Entonces, todo esto se puede controlar con este mineral. Gracias, queridos alumnos, hasta aquí.